Toyota, Volkswagen, Mercedes, Ford, Honda, BMW, Porsche, no son solo empresas, son el orgullo industrial de naciones enteras, décadas de ingeniería, de diseño, de dominio absoluto, y desde hace 3 años, todas están sangrando. Mercedes reportó pérdidas de ganancias del 28%. Stellantis, la empresa dueña de Jeep, Peugeot y Fiat, reportó la peor pérdida de su historia. Volkswagen anunció el recorte de más de 50.000 empleados. Y detrás de cada una de estas tragedias empresariales, se repite el mismo nombre, B y D. Pero BY no es una fábrica de carros. Es el brazo industrial de una superpotencia, con un plan a 10 años. Y ese plan no comenzó en una sala de juntas. Comenzó en un pueblo pobre de China, con un niño huérfano y una obsesión por las baterías. Wang Chuanfu quedó huérfano siendo niño. Lo criaron sus hermanos mayores. Estudió química y se obsesionó con las baterías. Y en 1995, con un préstamo de $40.000 de un primo, montó BYD en un taller que se caía a pedazos. Los japoneses dominaban las pilas para celulares. En esa época, usaban robots carísimos para fabricarlas. Wang no tenía dinero para robots. Así que hizo algo que para un ingeniero de Mercedes habría sido un escándalo. Sustituyó las máquinas por personas. Descompuso procesos complejos en tareas tan simples que cualquier trabajador podía ejecutarlas a mano. Mientras una máquina japonesa costaba millones, el ejército de Wang costaba centavos. En 7 años, casi todos los Nokia y Motorola del mundo tenían baterías de ese hombre. Para 2002, Wang era el rey de las baterías, pero no era suficiente. Al año siguiente decidió fabricar carros. Sus propios inversores pensaron que había perdido la razón. Las acciones de BYD cayeron 20% en un solo día. Pero Wang sabía algo que el resto no veía. Un carro eléctrico no es un carro, es una batería con ruedas. Y él ya era el dueño de las baterías. Aquí es donde China entra al juego y donde el resto del mundo se quedó dormido. Para entender por qué BY es imparable, hay que entender que nunca fue solo una empresa. Fue una estrategia de Estado. Imaginen que quieren montar una panadería. En casi todo el mundo, el banco les presta si ya tienen ventas demostrables. Pero en China, el Estado les paga el local, les compra los hornos. Y si pierden dinero, los primeros 5 años, el gobierno lo cubre. A cambio, cuando sean los panaderos más grandes del país, China les recuerda que el negocio es de los dos. Eso fue exactamente lo que hicieron con BYD. No solo subsidios, un ecosistema completo, exenciones de impuestos y una decisión gubernamental que garantizó demanda desde el primer día. Todos los taxis y buses de China debían ser eléctricos. China no esperó a que BY aprendiera a competir. China le aseguró que no iba a quebrar mientras aprendía. La primera decisión estratégica que hizo a BY de diferente fue la integración vertical. Wang decidió que BY iba a ser dueña de todo. En una fábrica normal de autos, los frenos vienen de un proveedor, los chips de otro, los asientos de un tercero. BY fabrica sus propios chips, sus propios motores, sus propios asientos, sus vidrios, sus pantallas, sus plumillas y, por supuesto, sus baterías. Nadie le puede subir los precios, porque no depende de nadie. Mientras Toyota o Volkswagen están a merced de sus cadenas de suministro, BYD controla todo desde la mina hasta el concesionario. La segunda decisión fue la batería Blade, una batería con forma de hoja, delgada y larga, que aprovecha un 50% más de espacio que una batería convencional, mayor duración, mayor distancia, menor costo de producción. Pero lo que de verdad cambió el juego fue la seguridad. A una batería convencional le clavan un tornillo y explota. A la batería Blade le pueden clavar lo que sea, pasarle un camión por encima, calentarla a temperaturas extremas. No pasa nada.
Por eso hoy Elon Musk, el mismo que se burlaba de BY, le compra sus baterías para los Tesla fabricados en Alemania, pasó de reírse a depender de ellos. La tercera decisión fue entender algo que Tesla no quiso ver. Tesla se encerró en su burbuja de lujo eléctrico puro. BY entendió que el mundo real no tiene cargadores en cada esquina. Así que lanzó el híbrido enchufable, batería para la ciudad, gasolina para la carretera. Atacaron el miedo más profundo del comprador, quedarse varado sin batería. Las ventas explotaron. La cuarta decisión fue el lujo accesible. BY contrató a los diseñadores que antes trabajaban para Audi, Lamborghini y Ferrari. Y la estrategia fue tan simple como letal: darle al comprador un carro que por fuera y por dentro parece una nave espacial de $100,000, pero vendérselo al precio de un Toyota básico. El Viva de Sil en China cuesta alrededor de $15,000. El Tesla Model 3 en el mismo país vale $36,000. No es una competencia, es una ejecución. Y la quinta decisión fue financiera, casi invisible y devastadora para sus competidores. BYD le paga a sus proveedores a 9 meses. Lo normal en la industria es 30 o 60 días. Eso significa que BY opera meses con el dinero de sus proveedores antes de pagarles. Se financia con el capital de los demás. Y eso, sumado a los subsidios del Estado, les permite vender a precios que ninguna empresa occidental puede igualar sin perder dinero. Pero detrás de todo esto, hay algo que casi nadie está contando. China no construyó BY para ganar dinero. China construyó BY por miedo. El dilema de Hormuz. China es el mayor importador de petróleo del mundo. Y casi todo ese petróleo tiene que pasar por el estrecho de Hormuz, un canal tan angosto que si se cierra, China tiene aproximadamente 120 días de reservas antes de que todo se apague. 4 meses. Eso es todo lo que separa a la segunda economía del mundo del colapso energético. La solución no era militar, era eléctrica. Si China logra que el mundo transite del petróleo al litio, deja de depender de un estrecho que no controla para empezar a depender de un mineral que sí controla. China procesa el 80% de los minerales que van dentro de una batería eléctrica. Son dueños de la mina, del camión que saca el mineral, de la fábrica que lo procesa, del barco que lo transporta. Y para asegurarse la ruta hacia América Latina, China acaba de construir el megapuerto de Chancay, en Perú, una inversión de $3.500 millones. Una línea directa entre Shanghái y el Pacífico Sur, sin pasar por puertos americanos, sin pedir permiso a nadie. Hoy, BYD vende más autos eléctricos que cualquier otra empresa en el planeta. En Tailandia, domina el 40% del mercado eléctrico en solo 18 meses. En Brasil, tiene el 72% del mercado eléctrico y abrió su fábrica donde antes estaba la de Ford. En Colombia, el modelo más económico de BYD cuesta 40 millones de pesos menos que un Tesla. Los buses del Transmilenio de Bogotá funcionan con baterías BYD. En Estados Unidos, no pueden entrar por razones de seguridad nacional. Todos saben lo que eso significa, realmente. En 2011 todos se rieron de BYD, de su diseño, de su calidad, de su nombre. Hoy Mercedes, BMW y Toyota están temblando. Esto no es una historia de carros, es la historia de cómo una nación decidió que la próxima guerra no sería militar, sino energética. Y mientras el mundo miraba el petróleo, China ya tenía el litio. Mientras el mundo construía tanques, China construía baterías. Y mientras todos se reían de ese taller desvencijado en Shenzhen, Wang Chuanfu estaba construyendo el arma industrial más poderosa del siglo. El dragón no invadió países, entró a sus garajes. Esto fue lo que no se publicó.